Nosotros tenemos una gran historia. Nosotros tenemos, evidentemente, grandes pasajes de lucha. Yo les mencionaría cuando menos 10 momentos de la lucha obrera que me parecen verdaderas obras maestras a nivel internacional, que no le envidiaría nada a las grandes luchas internacionales. Pero nosotros no las reivindicamos. Hoy, uno de los grandes lastres de la izquierda y del sindicalismo es que no ejerce la crítica todos los días sobre lo que está pasando en nuestro país. Yo no he leído, compañeras y compañeros, una crítica que diga qué tipo de burguesía tenemos en México. Nuestra parte contraria, nuestra contraparte, como sindicalistas, es la burguesía, ¿no es cierto? ¿Quién ha caracterizado en nuestro país qué tipo de burguesía tenemos? Y de la burguesía, lo más alto, la cúspide de la burguesía, que es la oligarquía, ¿quién es esa oligarquía de nuestro país? ¿Quién la identifica? En otras palabras, ¿quién ha identificado al enemigo principal de los trabajadores y del pueblo nacional, del pueblo mexicano? ¿Cómo queremos avanzar en la lucha política si no partimos de identificar quién es nuestro enemigo, contra quién nos tenemos que pelear y qué tenemos que hacer para poder ganarle la batalla a ese enemigo? O cuando menos, si no se la ganamos, para que nos respeten, para que tomen en cuenta nuestras demandas, para que nos permita exigir que se cumpla la norma. Yo, pensando toda esta semana en hablar con ustedes, decía, antes, en los años 60 y 70, no había alternativa que no se planteara que fuera revolucionaria, compañeros, y cuya alternativa única en el mundo era el socialismo. Nosotros no discutíamos procesos electorales, solo alternativas del socialismo. Hoy nadie se plantea alternativas revolucionarias. Digan ustedes quién se plantea alternativas revolucionarias. Compañero, que le agradezco mucho que me haya regalado este proyecto, me parece muy importante retomar el marxismo-leninismo, pero el mejor marxismo-leninismo es el que tenemos que recrear en este momento y en estas circunstancias, no repetir. El marxismo que repite fórmulas, como muchas veces ocurrió con el Partido Comunista Mexicano, esa no es una alternativa. Y no dicho por mí, sino por el propio Marx. Marx dijo, nosotros no creamos, el marxismo no es un dogma, son herramientas para que de modo creativo se aplique a partir de que primero conozcamos nuestra realidad para poder después transformarla. Pero lo que no se puede hacer es traer fórmulas de otros países, de otras condiciones, de otras experiencias para tratarlas de aplicar en nuestro país, y si no entran esas fórmulas, entonces muchos amigos nuestros que hemos estimado dicen, el error no es de los revolucionarios, el error es de la realidad, porque no se ajusta a mi esquema revolucionario. Verdaderamente, eso es infantilismo, ¿no? Aquí varias veces, seguramente ustedes recordarán, que nos dijeron que el régimen político que teníamos en México era un bonapartista. Y lo mismo le aplicaron el bonapartismo a Lázaro Cárdenas, que a Luis Echeverría y que recientemente a gobierno. Lo que no se puede hacer es aplicar como si fuera un calzador alternativas revolucionarias de otros países en nuestro país. Aquí lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra realidad y decir qué tipo de burguesía, qué tipo de enemigo tenemos en México. Primera cuestión, en México la burguesía no nació como en el capitalismo clásico y en Estados Unidos. ¿Cómo nació en aquellos países la burguesía y el capitalismo clásico? Con luchas revolucionarias. En México no apareció con luchas revolucionarias el capitalismo. Segundo, la oligarquía, que es el segmento más alto de la burguesía que existe en todos los países, en nuestro país se forjó a la sombra del Estado.
nunca por iniciativa propia, nunca por capacidad propia, nunca porque estos burgueses hayan arriesgado capitales propios y, como decía Marx, en los mejores años del capitalismo, aquellos burgueses se arremangaban las camisas y se ponían a trabajar y arriesgaban capitales. Y de burgueses nacionales se convirtieron en burgueses imperialistas en el mundo. En México no. Nuestros burgueses, tenemos 3 generaciones de burguesía y de oligarquías en nuestro país. Sí es cierto, como estudian los que se han dedicado a estudiar esto, México desde finales del siglo XIX, las últimas 3 décadas, transitó al capitalismo. Por lo tanto, en la revolución no se cumplió lo que insistió tanto Lombardo Toledano, es decir, la revolución mexicana fue el paso del feudalismo al capitalismo. No es cierto, en México ya existía el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que diferenció al capitalismo mexicano del capitalismo clásico que estudió Marx? ¿Qué es lo que lo diferenció? Primera cuestión, nuestro capitalismo desde que nació fue dependiente. El capital más importante que se invirtió en nuestro país era extranjero. El de los ferrocarriles, el de la minería, el del petróleo, el de las grandes empresas textiles, el de las propiedades agroindustriales más desarrolladas de México de 1870 a 1900, ese México está dominado por el capitalismo extranjero. Es un capitalismo dependiente. Segundo, que fue, por lo tanto, un capitalismo subdesarrollado. ¿Subdesarrollado por qué? Porque nunca fue independiente, porque nunca fue dueño de su destino, porque el régimen que más desarrolló ese capitalismo en México fue el porfiriato. Y ese porfiriato lo que va a hacer es generar de esa burguesía nacional e internacional una élite, una casta suprema de todos ellos, que se denomina oligarquía, y esos se forman a la sombra del Estado porfirista. Esa oligarquía, afortunadamente, es destrozada por la Revolución Mexicana. ¿Quién la representaba la oligarquía? Principalmente los científicos y el capital transnacional, el capital extranjero. Y eso, la revolución lo va a modificar. Esas dos estructuras fundamentales de la oligarquía nacional y la oligarquía extranjera en nuestro país va a ser destrozada. Y su momento culminante es, como todos sabemos, la nacionalización del petróleo. ¿Por qué? Porque las 2 empresas más grandes que habían en nuestro país en 1938, las más poderosas, fueron las que se nacionalizaron. Ustedes pueden imaginar que las empresas más poderosas que hoy tenemos en México se nacionalizaran. Pues con estos gobiernos sería imposible, ¿no? Con esta situación de la lucha que vivimos sería impensable. Entonces, estamos hablando de la necesidad y urgencia. Esa oligarquía, cuando se vuelve a reconstituir nuestro país, es cuando nosotros sufrimos la segunda derrota. La primera es la revolución, que después del gobierno de Ávila Camacho sigue el de Alemán, y Alemán ya no es un gobierno lejano al cardenismo, sino contrario, enemigo al cardenismo. Y con Miguel Alemán se constituye la segunda generación de la oligarquía mexicana. ¿Cómo se constituye? A la sombra del capital de Estado, del capitalismo de Estado, que también se ha denominado. ¿Cómo pone las grandes empresas mexicanas nacionalizadas al servicio de la oligarquía? Entonces nacen los Trujillo, los Ruiz Galindo, los Senderos, los etcétera, etcétera. Es una oligarquía que está bien retratada en 2 libros a mi manera de ver. Uno es el de Alonso Aguilar, La burguesía, la oligarquía y el Estado, que hace una radiografía muy cuidadosa de lo que es la oligarquía mexicana en 1972, y el otro es México en la órbita del imperialismo, de José Luis Ezeiza, donde identifica muy bien quiénes son la burguesía y el enemigo principal del pueblo mexicano. Esa oligarquía de los años 60, 70, compañeros,
va a ser sustituida por la oligarquía de nuestro tiempo, que es la era neoliberal la que estamos viviendo, sobre todo a partir de Salinas de Gortari. ¿Quién era Carlos Slim antes de adquirir Telmex? Nadie. Era un pobre diablo. Otros oligarcas desaparecieron y otros sobrevivieron. La REA viene de antes. En fin, otros vienen de antes, pero otros naufragaron y se acabaron, como Trujillo, como el dueño de Banamex, se me olvida ahora. ¿Perdón? No, Roberto Hernández sigue, no, el otro creo que era del Banco de México. En fin, la oligarquía mexicana, a lo que voy, es que se ha reestructurado, pero siempre a la sombra del Estado. Siempre por la obra del Estado. Entonces tenemos una de las burguesías más mediocres del mundo, que nadie se lo ha dicho, que son una bola de mediocres, que son una bola de incapaces, y que, no hay que utilizar los términos que estoy usando yo, sino el análisis cuidadoso que demuestre lo que son estos tipos, ¿no? Y que son incapaces de invertir y aventurar su capital. Y que todas esas amenazas que a cada rato hacen estos tipos de que le suben tantito los impuestos y dicen nos vamos de México, no son más que farsas. Nosotros tenemos que conocer, compañeras y compañeros, a este enemigo que es contra el que luchamos. Y la primera cuestión es ejercer la crítica. Si México no tiene una crítica a su clase dominante, México es un país, somos un país de mediocres. No puede ser que quien tiene sometido en esta situación al país no reciba una crítica de quienes pensamos que son eso que estamos diciendo, ¿no? Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de ejercer la crítica. Y una primera tarea de los sindicatos de nuestro país es asumir la crítica. Si nosotros no asumimos la crítica, no vamos a salir de la situación que estamos, del marasmo que vivimos. A mí me parece que es muy importante estos cursos para nosotros debatir qué alternativas son las que buscamos. Hoy en el mundo, compañeras y compañeros, hay muchas alternativas. Pero del otro lado de la burguesía, a mí me interesa mucho decirles lo siguiente. El movimiento obrero y los sindicatos nacieron en el mundo y en México siempre vinculados con la izquierda. Siempre. Nadie puede pensar en el sindicalismo de otra manera sino vinculado con la izquierda, con las fuerzas que siempre buscaron el cambio. Pero yo creo que nosotros hemos vivido últimamente una de las más grandes tragedias, no solamente del movimiento obrero, sino también del pueblo mexicano. La traición del PRD es una traición a la clase obrera y al pueblo mexicano. ¿Por qué? Tenemos que decirlo muy claramente, nosotros no podemos guiarnos, compañeros, por organizaciones que confundan al pueblo. El día de ayer o antier, no recuerdo, sacaron 2 planas de la jornada por un desplegado criticando la política de entrega de Pemex y alternativas respecto a Pemex. Yo le diría, bueno, pues, parece que nuestros amigos del PRD saben chutar con la derecha y con la izquierda, porque firmaron el Pacto por México y ahora están criticando esta parte del Pacto por México. Nada más que a nadie se nos debe de olvidar que esta parte del Pacto por México la suscribieron ellos. Miren, compañeras y compañeros, nosotros hemos resistido en los últimos 32 años del neoliberalismo muchas luchas y yo creo que hemos librado bien. Primera cuestión, en México en 1988, me atrevería a decir que por primera vez, desde luego están los antecedentes de Madero y otras etapas, por primera vez en los últimos 50 años, digamos de Miguel Alemán para acá, 60 años, por primera vez en 1988, la lucha electoral deja de ser una farsa y se convierte en una lucha genuina del pueblo mexicano. La lucha electoral de 88. Y el resultado es que nos hicieron un megafraude porque
ganamos, es obvio que ganamos esa elección, y ahí hay dos lecciones muy importantes. México empezó a tener un cambio muy significativo, como también lo significó en 1968, un cambio muy importante. Les doy un dato muy sencillo. Después de 68 y 71, viene en los años 70 el periodo de la guerrilla en México, y viene un periodo importantísimo donde las principales organizaciones políticas de México, trotskos, comunistas, corrientes socialistas, maoístas, punto crítico, la mayoría de todas las organizaciones políticas de nuestro país se comprometen en una política que le llaman entrismo. ¿Qué fue el entrismo en México? Que la mayoría de los egresados del 68 y del 71, y algunos incluso de la guerrilla urbana, se comprometieron a entrar a trabajar los sindicatos para transformar el sindicalismo de nuestro país. Y entraron al ESME, entraron a Luz y Fuerza a trabajar, formando parte del ESME, entraron al sindicato de telefonistas, con los mineros metalúrgicos y en muchos lugares importantísimos, claves estratégicas de nuestro país. Y no hemos hecho la autocrítica todavía, ni el balance. Todavía se quiere guardar como los gatos que le echan tierrita a donde hacen sus... Nosotros tenemos que abrir esos debates y tenemos que decir qué significaron, porque fueron importantísimos. En México se vivió otro sindicalismo. Que no logramos cambiarlo, eso está así, es claro. Pero en muchos lugares entraron todas estas fuerzas egresadas del 68, 71. No sé si ustedes recuerden las fotos, que daba gusto verlas, las de los telefonistas de 1976. Los más jóvenes eran de 25 años y los más viejos de 32 años. Todo, la dirección del sindicato, más todas las comisiones, eran puros jóvenes. Y todos egresados del 68. Esa es una marca clarísima de lo que fue la influencia del movimiento estudiantil y sobre todo de la izquierda entrando a los sindicatos de nuestro país para tratar de conformar. A mí me gustaría, por ejemplo, que compañeros que participaron en esta política de entrismo estuvieran aquí con nosotros, del ESME, y nos dijeran cómo se acordó eso. ¿Cómo acordaron los grupos de izquierda que sus mejores cuadros entraran a trabajar aquí, a telefonistas, siderúrgicos, Tremet, etcétera, etcétera? La industria clave de nuestro país para cambiar el sindicalismo. Y tuvo cambios muy favorables, pero no logramos amarrarlo de la mejor manera. El movimiento electoral de 1988, el movimiento electoral de 2006, el movimiento electoral, estoy saltando 94 y 2000, que también luchamos, y el triunfo del Distrito Federal de 1997, cuando se gana la jefatura de gobierno del Distrito Federal, exactamente. Y les quiero decir una cosa, compañeras y compañeros, no es poco ganar la jefatura del Distrito Federal. Cuando la ganó Cuauhtémoc, y sobre todo cuando la ganó López Obrador, desde ahí se hacía política. Y todo el mundo sabía que el segundo puesto más importante político en México era el gobierno del Distrito Federal, más que gobernación. ¿Por qué? Porque si se ocupaba ese puesto para hacer política, yo creo que López Obrador hizo política desde ese puesto y por eso lo condenaron al desafuero. En México vivimos unos momentos estelares de la lucha política. Esa movilización del desafuero no la hemos vuelto a tener, compañeras y compañeros. Esa movilización que calculan de 2 millones de personas en 2004, 2005, si no mal recuerdo, no la hemos vuelto a tener. Y se hacía política. ¿Qué política hace el pobre diablo que tenemos hoy de regente en la ciudad? Nada. Es incapaz de ejercer la crítica al gobierno federal.
Y en aquel tiempo se ejercía todos los días la crítica al gobierno federal, desde la jefatura del gobierno del DF. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cambiar la sociedad, pero con una conciencia más clara. Nosotros, yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, me pongo a su consideración, que hoy no está como en los años 60 y 70 la alternativa revolucionaria por la vía armada. Y yo sí quiero decírselos abiertamente, compañeros, si alguien cree que sí está, me gustaría conocer su opinión y sobre qué bases podemos plantearnos la alternativa armada para cambiar el país y decir que fue nuestra alternativa el socialismo en estos tiempos. Se los digo por lo siguiente, lo tenemos presente, compañeros. En Europa se trató de cambiar por la vía electoral o por la vía armada el capitalismo hacia el socialismo. Alemania, 1918. Hungría, 1919. Francia, 1936. España, 1936. Más recientemente, la revolución de los claveles en 1974 en Portugal. Se me escapan otras experiencias. Italia 1948, y me detengo en Italia porque en 1948 Italia tenía los sindicatos más poderosos de toda Europa, y todos comunistas, con un comunismo en verdad admirable. Y en 48 Estados Unidos y el capitalismo europeo se jugó por la alternativa comunista en unas elecciones en las que hicieron fraude. Y si aquí nos han inyectado dinero para derrotarnos en las elecciones, en Italia se jugaba el futuro del capitalismo para los capitalistas y el futuro del comunismo para los comunistas. 1948 en Italia es un año estelar donde teníamos todo para ganar y lo perdimos por el megafraude que hubo en Italia. Después viene ya más recientemente Grecia. Ahora, América Latina. Los gobiernos más progresistas de América Latina en los años 30 fueron Chile y México. Pero ninguno, compañeros, incluso los europeos, logró avances como el mexicano en 1936. 34, 40. Pero vengamos a tiempos más recientes. La Revolución Cubana, 1959. La Revolución Sandinista. Y en medio de las dos está el triunfo del Frente Popular Chileno de Allende en 1971. 71 en el mundo es un año clave, porque es la primera vez que se derrota al capitalismo con sus propias armas. Las armas de las elecciones, que es un procedimiento perfectamente burgués inventado por el capitalismo, pero con una alternativa socialista verdadera. No el socialismo del PSOE, de los franceses, esos son vaciladas, ¿no? Son el socialismo. El socialismo más serio que ha tenido Europa es el del presidente de Suecia que asesinaron, precisamente porque era más consecuente, Olof Palme, que era socialdemócrata en realidad, pero consecuente. Y a él lo asesinaron precisamente. No, aquí en Chile lo que planteaba Allende era una alternativa socialista. Y se los ganó a todos los burgueses y a los capitalistas con sus propios recursos y en una elección, y lo ratificó en la segunda elección intermedia que hubo en Chile. Y en la segunda elección intermedia en Chile fue todavía por una votación mucho mayor que cuando ganó la presidencia el doctor Allende. Esa elección de Chile para todo el mundo, no solo para América Latina, le dolió como ninguna otra al imperialismo norteamericano, porque sabía que con sus propias armas se le podía derrotar. Y disculpen el brinco que voy a dar porque el tiempo se nos acaba, pero lo que hoy está ocurriendo en América Latina es la elección de Chile. No hay, que sepamos, revoluciones por la vía armada en América Latina. Lo que hay son elecciones
que se ganan, cambios electorales que se ganan por esa vía electoral y que con lujo los gobiernos dicen: nuestros gobiernos no son neoliberales. Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador, El Salvador, pues no está muy claro, pero bueno, vamos a ver. Por supuesto, Nicaragua, Bolivia, se estaba pasando ni más ni menos que Bolivia, en fin. Y hay que decir algo, compañeras y compañeros. En América Latina, en estos países que acabamos de mencionar, el sistema que tienen es capitalista. Ahí no hay socialismo, compañeros. Hay capitalismo. Nada más que es un capitalismo con políticas sociales y con soberanía. ¿Qué es soberanía? Que el país decide si se alinea o no se alinea con Estados Unidos. Y ya por primera vez, Estados Unidos lleva 3 derrotas en América Latina. El ALCA, que es la alianza de los tratados de libre comercio para todo el continente, que se impulsó desde Miami y desde Estados Unidos, se derrotó gracias a Venezuela. Quien jugó un papel decisivo fue Venezuela. La otra derrota del imperialismo fue, ¿se acuerdan la crisis de Argentina, los famosos corralitos en 2001, cuando De la Rúa lanza un estado de sitio para toda Argentina y sale todo el pueblo argentino? Estoy exagerando, pero salen millones de argentinos a la calle y mandan al diablo la suspensión de garantías sobre el estado de sitio, y al propio presidente De la Rúa lo destituye. Es la primera vez que en América Latina se logra la suspensión de garantías, mandarla al diablo. Claro, porque con la movilización del pueblo las cosas presentan una correlación de fuerzas totalmente distintas. Y el otro gran triunfo de América Latina sobre Estados Unidos es cuando Estados Unidos se empeña junto con la derecha venezolana en asestar un golpe de Estado que es distinto a lo de Argentina, un golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002. ¿Se acuerdan ustedes, no? Es el pueblo y el ejército, aquí hay un cambio de calidad muy importante, el pueblo y el ejército venezolano quienes abortan el golpe de Estado, liberan a Chávez y Chávez sigue gobernando sobre Venezuela. Estos son hechos que no ocurrían en nuestro continente en un ciclo completo anterior. Entonces, de pronto se presenta este escenario y nos dicen, si yo me equivoco, estoy dispuesto a que ustedes me critiquen, de que la vía electoral es una vía vigente. Y yo se los digo abiertamente porque me he encontrado muchos compañeros de izquierda que dicen: en México la vía electoral ya no es una vía para el pueblo. Yo les digo, a ver, una cosa es los chuchos del PRD y otra cosa es la vía electoral. No hay que confundir. La tragedia de la izquierda mexicana tiene una fecha. No hay que darle vueltas al asunto. En 2008, cuando se lleva a cabo la elección entre Encinas y Jesús Ortega, evidentemente gana Encinas y pierde Jesús Ortega. Pero Jesús Ortega, como parte del PRD, lleva el asunto interno del PRD a que lo resuelva el Tribunal Electoral. ¿Quién era el Tribunal Electoral? Pues el PRI y el PAN. No le demos vueltas al asunto. Los representantes de la burguesía y de la oligarquía mexicana. Entonces, lo que hace Jesús Ortega no es un acto de justicia ni de que un tribunal limpio resuelva el problema. Es un acto de traición porque entrega la independencia y la autonomía de un partido, que es lo más valioso de un partido. Igual que de un sindicato. Lo más valioso de un sindicato es su autonomía y su independencia. Jesús Ortega entrega la autonomía y la independencia del PRD y, claro, lo declaran triunfador. Y entonces queda endeudado con el PRI y con el PAN. Y a partir de entonces está señalada
la derrota y la traición del PRD a través de los chuchos. Eso me queda clarísimo. Y lo digo por lo siguiente, compañeros, porque 88 más elecciones, la base fundamental del PRD fueron los trabajadores y el pueblo mexicano. Es decir, nosotros no les reclamamos la sociedad que hicieron a título personal, sino porque traicionaron al pueblo mexicano y a los trabajadores. Y eso no se vale. Eso no se vale. Nosotros no tenemos por qué permitirlo. Esa traición ha provocado que nuestro país venga en picada hacia abajo y que hoy estén pasando las reformas estructurales que están pasando. Pero todavía hay quienes creen, yo la verdad no entiendo por qué el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas está metido ahí con ellos, pero él cree que esa es una alternativa, adelante. Yo no la creo, se los digo sinceramente. Ahora, compañeros, la situación política a nosotros nos debe de preocupar del país y tenemos que participar, muy bien, pero primero tenemos que defender nuestras organizaciones sindicales. Es decir, nosotros tenemos que llevar a cabo un trabajo sindical interno y externo, porque el trabajo sindical nunca es solo interno, sino también externo, pero también un trabajo político. Y acabar con el viejo mito, con aquella ofensa a la clase obrera mexicana que le decían, tú en política no te metas. Si los sindicatos por naturaleza son políticos, si el hombre por naturaleza es político desde la época de Aristóteles, con mayor razón un sindicato, porque representa un colectivo. ¿Y qué es un colectivo? Una fuerza. ¿Y qué es una fuerza? Es una fuerza política. Y todos los sindicatos son políticos aquí en China. No pueden ser de otra manera. Y hay que asumirlo y hay que quitar esos viejos tabús y esos viejos aspectos, problemas que venimos cargando desde mucho tiempo atrás. Miren, compañeros, la tragedia de los sindicatos en el mundo, yo les mandé a través del compañero Fernando, seguramente les llegó unas estadísticas del sindicalismo internacional. Las de México son peores, porque dependemos de información oficial que es de las peores del mundo. Pero ustedes vieron muy claramente que desde 1980, 90, 2000 y 2010 el sindicalismo internacional viene picado. ¿Por qué? Porque si es cierto lo que dijimos, que el sindicalismo y la lucha de los trabajadores nació desde sus orígenes vinculada a la izquierda y al cambio socialista y al cambio por el progreso, entonces en el momento, y hay fechas muy precisas, en que se cae el socialismo en el mundo, en ese momento simultáneamente está emergiendo como nunca la derecha. No sé si ustedes recuerdan los años 80 de Reagan y de la Thatcher y en la masacre que lleva a cabo la Thatcher en Inglaterra con los mineros, sobre todo con los mineros del carbón. Hace una masacre, una destrucción de ese sindicalismo y de toda esa tradición de 200 años de lucha que el propio Marx se debió haber dolido, y Engels, que estudiaban tanto a la clase obrera inglesa. En Estados Unidos no fue menor, y estamos hablando de 1981 que sube al poder Reagan, a 1989 que deja el poder Reagan. La señora Thatcher, para que vean su calidad moral, fue a defender al dictador Pinochet a los hospitales de Inglaterra para que no lo juzgara el juez Garzón en España. Esa es la calidad política de estos tipejos de la Thatcher y del Reagan. Bueno, pero la tragedia va a venir cuando toda la derecha internacional encabezada por el Papa va a apoyar la destrucción de Polonia socialista a través de un sindicalista y de un sindicato, compañeros. Esto podemos hacer un paréntesis y decirles a ustedes que el peor sindicalismo de la historia universal ha apoyado a la derecha en varias ocasiones. Y en México, el asesinato de nuestro líder de Yucatán, del
primer gobierno socialista que tuvimos, Carrillo Puerto, fue apoyado por un movimiento sindical de apoyo a la derecha, de la CROM de aquellos tiempos. Así como Valesa y el Sindicato de Solidaridad contribuyeron también para la caída del socialismo, apoyados ni más ni menos que por el Papa polaco. Y toda la burguesía europea y por supuesto Reagan y la Thatcher. 1989 se cae la URSS, el principal bastión del socialismo. Y como bien dijo en una memorable conferencia de las últimas que dio Fidel Castro en La Habana, antes de que se tuviera que retirar por la edad, dijo, esa fue una traición a toda la humanidad, pero sobre todo a los 22 millones de soviéticos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, que no se merecían a los Putin y al anterior de Putin, en fin, Gorbachev y otros, ¿no? Y Yeltsin. Entonces, esa caída del socialismo, compañeros, va a debilitar a toda la izquierda internacional, a todo el sindicalismo internacional. Y una cosa que es muy importante, Europa continental vivió décadas de privilegio porque el estado de bienestar en Estados Unidos y en Europa, no en México, fíjense, ojo compañeros, el estado de bienestar es el que se equipara al estado social cardenista. El de Estados Unidos y el de Europa, estado de bienestar, es para frenar el socialismo, es para consentir a las clases obreras norteamericanas y europeas y darles, en verdad, verdaderos privilegios a nivel internacional. Ustedes, si vieran el Seguro Social, yo tuve, ¿sabes?, el destino que conocer el Seguro Social de Suecia. El mejor hospital privado de México no le llega a los pies al Seguro Social de Suecia. Pero eso que consiguieron los europeos, los francesitos, los italianos, los españolitos, cuando termina la dictadura franquista, se les viene abajo en estos tiempos. Y se está viniendo abajo en estos tiempos. Como ya no hay contrapeso, como ya no hay socialismo en el mundo, ahora se están cebando sobre España, sobre Grecia, sobre Irlanda y algunos otros países. Y en toda Europa se está retrocediendo con los gobiernos de derecha. Entonces, aquí está pasando varias cosas en el mundo muy importantes. Ahora, compañeras, yo tengo muchas cosas que comentar con ustedes, pero preferiría escucharlos. Vamos a concluir para escuchar. Nosotros pensamos que los sindicatos democráticos deben volver a revisar sus estatutos y abrir su radio de acción y membresía para más y nuevos militantes. Estimados compañeros, y con todo respeto al SME y a todos los sindicatos del país, incluido el minero, solitos nos ahorcamos, limitando nuestro radio de acción a ser solo sindicato de electricistas y de electricistas de luz y fuerza del centro. Nosotros podemos ser sindicato nacional de todas las actividades. ¿Quién define cuál es el radio de acción de un sindicato? ¿Quién lo define? El propio sindicato. ¿Quién elabora sus estatutos? El sindicato. Es al sindicato al que le corresponde definir su radio de acción. Es increíble, pero los rivales de la CTM tienen sindicatos similares y conexos de todas las actividades, para que quepa todo el mundo. Y nosotros contribuimos a la segmentación de la clase obrera diciendo, aquí nada más entran los telefonistas, aquí nada más los mineros, aquí nada más los metalúrgicos. En Europa, el sindicalismo más importante tiene sindicalizado aproximadamente al 28-25%. Les mandé unas estadísticas, ustedes lo pueden checar. Nada más que los contratos colectivos cubren al 90% de los trabajadores de esos países. Porque son dos cosas distintas. Nosotros nos malacostumbramos a que el contrato es sinónimo de sindicato. Y los europeos ya fueron un poco más viejos hace tiempo y dicen, una cosa es el sindicato y la afiliación,
y como allá hay la libre afiliación y desafiliación, entonces una organización como la de pues, la que mencionemos de Europa puede tener solo el 20, el 30% de los trabajadores sindicalizados, no más que esos contratos colectivos rigen para el 80-90% de la población. Uno. Dos, afilian a los trabajadores desocupados y no asalariados. Que nuestros países, por cierto, son mucho más que los que hay en Europa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se trata de tener organizaciones fuertes, representativas, con peso político, con capacidad de lucha, que se los dan los sindicatos, y que vamos a tener el respaldo de todo el mundo, y hay que hacerlo entender, ¿no? Yo acabo de tener una plática en la mañana muy divertida con representantes del PRD y representantes de Coahuila, porque, hago un paréntesis, porque el sindicato minero está peleando la titularidad de contratos colectivos de allá de Monclova. Y entonces dice un alto funcionario, porque iba a quitar la negociación, dice un alto funcionario, oiga, pero ¿por qué la libertad sindical de esa manera planteada? Le digo, porque la libertad sindical es exactamente la libertad política que todos ciudadanos tenemos de pertenecer, afiliarnos o no a un partido. Por esa simple y sencilla razón. Pero como en nuestro país no acostumbramos a defender la libertad sindical, defendemos la libertad de cátedra, defendemos la libertad de prensa, defendemos la libertad ciudadana, electoral y demás. Pero la libertad sindical no la defendemos. ¿Y qué es la libertad sindical? La decisión individual de... El titular de la libertad sindical no es el sindicato ni el patrón ni la autoridad, es el trabajador individualmente. Yo decido a qué sindicato pertenezco. Bueno, por un lado. Pero el sindicato me dice que no solamente es de electricistas, sino es de todos los trabajadores del país. Entonces me puedo afiliar a ese sindicato. ¿Por qué? Compañeros, piénsenlo, que es un derecho ciudadano. ¿A quién de nosotros nos dice que nos afiliemos al PAN, al PRI, al PRD, al Morena, lo que sea? Si no queremos, no nos... pero los trabajadores no. Los trabajadores tienen sus prisiones, porque en eso han convertido los sindicatos. ¿Y por qué? Pues porque no ejercemos nuestros derechos de libertad sindical, ¿no? Nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho de libertad sindical para que, una frase de Benito Juárez que reunió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos es, los derechos se defienden ejerciendo. Quien no ejerce sus derechos va a ver que la clase contraria, enemiga, los va a ejercer por él. ¿Cuáles son mis derechos de libertad sindical? Pertenecer al sindicato que yo quiera. Llevar a cabo un recuento donde se demuestre que los trabajadores que estamos aquí sentados deciden por mayoría a qué sindicato pertenece. Y si algunos no quieren pertenecer, no hay problema. El contrato colectivo de trabajo en México debe proteger a todos los trabajadores que sean de base. Los únicos que se pueden excluir son los de confianza. Pues ¿para qué nos peleamos? Entonces, eso es muy importante. Un gran error histórico de todos nosotros, me incluyo. Menospreciamos las cláusulas, en las revisiones de contrato colectivo, menospreciamos las cláusulas administrativas y siempre privilegiamos las económicas. ¿Se acuerdan, no? Ese es un gran error histórico, compañeros. Las cláusulas administrativas son las que nos dan la bilateralidad. Son las que nos tratan a nosotros, los trabajadores, nos permiten que nos traten con respeto y que seamos los administradores de nuestro contrato colectivo. ¿Se acuerdan que les comentamos que hoy la gran tragedia del país es que los viejos sindicatos charros están desapareciendo o están como meras etiquetas? Y el sindicalismo mexicano se está deslizando al sindicalismo blanco. ¿Cuál es el sindicalismo blanco? El de los patrones, el que directamente ejercen los patrones. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, por un lado, porque las grandes centrales viven una decadencia brutal. El más jovencito de la CTM anda por los 80 y tantos años, ¿no? Ya nomás por razones biológicas podemos dar cuenta de eso, ¿no? Pero aún donde hay jóvenes de la CTM, los patrones han impuesto las condiciones. Todos los contratos colectivos de la maquiladora norte, que no solamente están en la frontera, sino también en varios lugares, todos esos contratos colectivos han sido elaborados
bajo un menú que escoge el patrón. Y la CTM y la CROC no han dicho cómo deben de ser los contenidos de esos contratos colectivos. Y entonces nos encontramos con cláusulas como esta que está generalizándose por todos lados. Los problemas obrero-patronales se tratarán en la Oficina de Relaciones Industriales. ¿Qué quiere decir eso? Que el sindicato tiene que ir a la oficina del gerente de Relaciones Industriales, pero no va a tratar los problemas en la planta de trabajo. Ustedes se imaginan al SME tratando los conflictos laborales en las oficinas. Sería impensable. Ni el Seguro Social, ni los grandes sindicatos nacionales, aún los más charros como Pemex, jamás han aceptado ese tipo de cosas. Pero hoy el sindicalismo nacional se está desplazando del viejo charrismo a un sindicalismo blanco como el de Monterrey y blanco como el norteamericano. El modelo del sindicalismo blanco no es otra cosa que el sindicalismo patronal, donde las asambleas, hagan de cuenta, más concurridas que esta, están presididas por el patrón. ¿Qué les parece? Así son. Y no solo eso, sino que allá en Monterrey, en el sindicalismo blanco, que hay que conocer qué tipo de sindicalismo es ese, no reeligen a los dirigentes sindicales, porque son más finos que la CTM. Mantienen a perpetuidad a los asesores. Es decir, el equivalente de los Fideles Velázquez y de los charros son los asesores. Y entonces dan la apariencia de que hay renovación de la dirección sindical. En Monterrey, las 6 federaciones más importantes que hay, federaciones que están a nivel nacional, están constantemente renovando a sus dirigentes sindicales, pero a los que no han cambiado son a sus asesores. Y sobre todo, más importante que los asesores, los patrones, ¿no? Bueno, para allá se están deslizando. Todas las secciones que le arrebataron al sindicato minero, que son más de 30 y importantísimas, hoy son sindicatos blancos. Y muchos del sindicalismo que hay en la República, de la gran empresa, tienen contratos colectivos de trabajo de protección patronal. Ustedes saben que México hizo la denuncia ante la OIT de los contratos colectivos de protección patronal y que todo surgió porque la Junta Local del DF, ahí hay una responsabilidad personal, abrimos toda la información para que se estudiara por los universitarios y entonces descubrieron que la exageración de algunos amigos es que el 90%, no importa, aunque fuera 70, 80%, pero de las pequeñas y microempresas son contratos de protección aquí en el DF. La novedad que hoy estamos viviendo es que empresas de 3,000 trabajadores como Cananea, hoy tiene contrato colectivo de protección patronal. La cuarta empresa más poderosa del mundo, productora de cobre, tiene contrato colectivo de protección patronal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los derechos de los trabajadores se han hecho tal. Ni sindicato, ni huelga, ni contrato, ni derechos, ni nada. Y lo peor, compañeros, lo peor, ni siquiera esos contratos colectivos de protección patronal se les dan a los trabajadores a conocer. En la mayoría de los casos no se conocen por los trabajadores, esos contratos colectivos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Ahora, una aclaración, no es igual en todos lados, ¿eh? ¿Saben cómo podemos medir dónde hay más contratos colectivos de protección patronal y dónde hay menos? A partir de las movilizaciones que se hacen el 1 de mayo. Ustedes recuerdan, algunos compañeros de mi generación, hay unos chavos que no, pero en los años 70 y 80, el Zócalo de la Ciudad de México salía más de 1,5 millones de trabajadores a desfilar. Hoy, ni la sombra. En 1975-76 hubo una pugna sindical muy importante entre la Tendencia Democrática y la CTM. La Tendencia Democrática sacaba 200,000 gentes solo con 10,000 electricistas. Y salíamos 200,000 gentes. Y decía Rafael Galván, íbamos al Zócalo.
Cuando llegamos al Zócalo estaba tomado por 500,000 setemistas, porque había capacidad de la CTM de movilizar a los trabajadores. Hoy eso se acabó, compañeros. Hoy estamos en una nueva correlación de fuerzas. Hoy no es el sindicalismo de hace 30 años. Hoy hay mucha etiqueta ahí nada más sobrepuesta. Quienes ejercen el control principalmente en nuestro país son los patrones y los gobiernos. Y la libertad sindical es un derecho que sigue durmiendo, que sigue esperando que los trabajadores la levanten para reclamar su derecho a tener el sindicato de su preferencia. La bilateralidad es una parte esencial que nosotros no podemos volver a repetir ese error. Hoy la bilateralidad está destrozada en nuestro país. Y estamos volviendo a retroceder a los tiempos en que el patrón manda y el trabajador obedece. No tiene capacidad de diálogo social. Lo que la OIT a nivel internacional llama el diálogo social, el que yo pueda dialogar mis derechos con el patrón, aquí está desapareciendo. Nosotros debemos velar por la independencia de nuestros sindicatos ante gobiernos, empresas y partidos. Yo diría incluso ante iglesias, porque la iglesia se está entrometiendo cada vez más y crecientemente en la vida política. Eso es lo que nosotros debemos de entender por independencia. Pero también debemos de entender por autonomía sindical la capacidad de decidir por nosotros mismos. Fíjense, hay una falsa contradicción que dice, es que entonces nosotros tenemos que estar divorciados de los partidos. No es exactamente lo mismo. El sindicato tiene que ser independiente y nuestras decisiones tienen que ser autónomas, independientemente de que cada uno en lo individual se aplique al partido de su preferencia. Pero si 2 compañeros quieren el PAN, 3 quieren el PRI, 20 quieren partidos progresistas, pues quienes tendrán más posibilidad de influir en el curso del sindicato son ellos. Pero las decisiones tienen que ser soberanas. Lo que no se vale es lo que le hicieron a los ferrocarrileros, que los partidos lleguen a avasallar a la organización sindical, el signo que sea, el mejor partido, el bolchevique, no tiene por qué avasallar el sindicato. Por una razón, compañeros, que es muy importante. Los partidos están obligados para ver por toda la sociedad y los sindicatos no. Los sindicatos son organizaciones de los trabajadores y en todo caso pueden ser de los trabajadores y para el pueblo. Eso lo decide el sindicato. Y en cambio, los partidos tienen que ver también por la burguesía. Al menos que sean socialistas, que eso ya no se ve en el paisaje, ¿no? Si hoy ganara Morena y introdujera cambios importantísimos, hiciera la gran maravilla, tiene que ver también por la burguesía. Porque para eso son los partidos y los sindicatos no. Nosotros no. Para que nosotros tengamos independencia y autonomía, compañeros, necesitamos tener conciencia, necesitamos tener formación. Si no hay formación política, nosotros no podemos enfrentarnos a la burguesía. De plano, hay que reconocerlo. Entonces, una tarea central de las organizaciones sindicales es la formación política. Y la formación política pasa por estudiar la historia internacional y nacional, por estudiar economía, aunque sean barruntos. No vamos a ser economistas, pero debemos tener una idea de la economía, ¿no? Si no, ¿cómo diablos podemos nosotros criticar a la burguesía si no sabemos cómo funcionan sus negocios, ¿no? ¿De dónde vienen sus negocios? Entonces nosotros tenemos que tener una cultura que también introduzca elementos de economía fundamentales, de política de afuera, y de sindicalismo completo, pero un sindicalismo de vanguardia. Necesitamos plantear nosotros sindicalismo, compañeros. Miren, mi confianza es que el sindicalismo nacional, como el AVE Fénix, pueda renacer. Yo sí tengo confianza. ¿Por qué? Por 2 razones muy importantes a mi manera de ver. Primero,
porque este pueblo, el pueblo mexicano, siempre ha luchado en toda su vida. Estoy absolutamente convencido. Y los trabajadores forman parte de este pueblo. Y segundo, porque tenemos muchísimas enseñanzas. El movimiento obrero que ha tenido capacidad de peores situaciones como la que estamos viviendo, renacer. El SME hoy está muy reducido, pero si ese tamaño reducido que tiene hoy el SME se invirtiera en calidad, creo que volvería a jugar un papel decisivo para la nación. Entonces, concluyo nada más. Si no identificamos al enemigo principal y lo ubicamos y lo podemos combatir, va a ser muy difícil avanzar. Y segundo, para todos nosotros, hoy no hay alternativas nacionales ni regionales. Hoy la alternativa tiene que ser internacional o no es alternativa. O nos miramos las alternativas internacionales, compañeros, y vemos cómo las hacemos para vincularnos a ellos, o no tenemos alternativa. De plano. Hoy la lucha internacional es decisiva, y también para los abogados. Les comento a ustedes, el artículo 1 de la Constitución dice que tiene el mismo rango y trascendencia en los tratados internacionales que la Constitución, y que la jurisprudencia internacional tiene el mismo rango que la jurisprudencia nacional. Eso, en otras palabras, quiere decir que o nosotros como ciudadanos nos volvemos internacionales, o estamos viviendo en épocas pasadas. O los abogados nos hacemos internacionalistas o no somos abogados. Y los trabajadores se vuelven internacionalistas o no son trabajadores ni sindicalistas ni nada. La alternativa internacional tiene que ser definitiva y es algo que nos tenemos que plantear. Pues ahora sí quisiera escucharlos a ustedes. Gracias.